En 1911 se festeja el primer día, pero, en 1908 es cuando nace esta inquietud a raíz de trabajadoras textiles en la ciudad de Nueva York, que estaban en unas condiciones, híjole, bien inhumanas. Sí, las ponían, bueno, igual por lo poquito que pude investigar, las ponían Ujú. a trabajar de 12 a 16 horas laborales y pagándoles mucho menos que a los hombres. O sea, sí era una explotación bastante fea, porque aparte de Horrible. que trabajaban más de lo que deberían y siendo la mayoría igual amas de casa, o sea, imagínense, todavía de trabajar más de 10, bueno, más de las 8 horas, que bueno, ahorita ya más o menos se trabajan, y eso más o menos, Sí. 12 a 16 horas siendo amas de casa, cuidando a sus hijos. O sea, sí era una explotación muy fea y Eh, todavía que les pagaran mucho menos sí. era bastante injusto. Aquí buscaban esa equidad, esa igualdad, pero no porque queramos ser similares a los hombres, Lau. No, Volvemos a lo mismo, en el campo laboral se pedía eso, ¿no? Y en la actualidad sí te puedo decir que hemos avanzado, pero muy, muy lentos, a pesar de que tú sabías, Laura, que Lau, no es Laura. Tú Laura. sabías, Lau, por ejemplo, cuántos años llevamos aquí en México que se nos ha permitido votar. Estoy entre unos 40 y 60 años más o menos. 55 años, no, 65 años, Lau. Ah, mira, 65 no años estuve a tan la mal. fecha de hora llevamos que se nos permitió a las mujeres aquí en México Ajá. el voto. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están aquí siguiéndonos. El tema de hoy, Lau, será Mujer en México. Mujer en México, un Sí, tema muy interesante, más que nada porque hoy es 8 de marzo, el Día de la Mujer. muy bien, estamos grabando el 8 de marzo, Día de la Mujer. Es un tema muy sensible, muy delicadito. Espero que les gustan los temas que vamos a ir abordando, como siempre he dicho. Hay muchas vertientes que les parecerá bien a una gente, a otra gente no. Pero es importantísimo saber, para empezar, Lau, que ser el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es porque tu género en sí y como mujer, el mismo hecho de ser ya la mujer, te tienen que felicitar. Creo que no hay mucha información, hemos un poquito confundido eso. Y pues vamos a abordar este tema que espero sea de su interés aquí en Fabricando Anécdotas. Anécdotas. Muy bien, Lau, pues empezamos fuerte. ¿Cómo ves? Bastante fuerte, es un tema bastante controversial, más que nada igual en la generación, porque he visto que muchas chavitas, usualmente en estas marchas, protestas, diría que hasta vandalismo, la verdad, son puras jovencitas. O sea, no hay señoras grandes que hagan estas marchas. Y las mujeres que he visto, en este caso padres, es por las mujercitas que han sido, se han ido a un lugar mejor. Eh, es la razón por la que he visto a gente mayor en estas protestas, pero en general yo he visto a muchas chavitas. ¿Tú qué opinas, Raúl? Sí, la verdad que volvemos a lo mismo. Aquí las cosas no se utilizan con el fin que es. No, No son mujeres que, yo creo que si esas mujeres que hicieron esta lucha vieran el presente y cómo estamos utilizando, estaría se muy bien. vuelven a Sí, desvivir. sí, sí, sí. Porque ha sido el pretexto y como tú bien lo dijiste, en las marchas es lo que pasan Sí. a la gente joven y no pasan a la gente que va a hacer protestas para que sea visible su problema de desaparición de mujeres, Ujú. de muchas situaciones que no podemos mencionar tal como son la situación, pero a ese tipo de personas pues tampoco le toman en cuenta, No, ¿no? no las toman en cuenta. Y te puedo asegurar que mucha de la generación tuya y pasadas ni siquiera saben qué pedo. Sí, no. Les hablo siento que mi generación y la de los millennials. Alguna que otra de Sí. millennials está, bueno, va a esas Sí, ni marchas. siquiera va a fondo, ni cómo se No, no, generó, no, no. ni en qué año, ni siquiera como Ni se saben la cultura. historia de por qué inició todo esto del Día Internacional de la Mujer. Creo que ni han de saber nada respecto a eso. Ni entienden el propósito del Internacional de la Mujer, para qué de verdad era lo que pedían. O Sí, sea, ni siquiera, no, no lo sabe. seguramente ni se lo saben. Sí, 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 sí. Pues aquí un poquito de la investigación que se hace para que ustedes no los agarren Con los calzones distraídos. abajo. Yo quería decir distraídas. Pues bien, Laura, en 1911 se festeja el primer día, pero
En 1908 es cuando nace esta inquietud a raíz de trabajadoras textiles en la ciudad de Nueva York, que estaban en unas condiciones, híjole, bien inhumanas. Sí, las ponían, bueno, igual por lo poquito que pude investigar, las ponían Ujú. a trabajar de 12 a 16 horas laborales y pagándoles mucho menos que a los hombres. O sea, sí era una explotación bastante fea, porque aparte de Horrible. que trabajaban más de lo que deberían y siendo la mayoría igual amas de casa, o sea, imagínense, todavía de trabajar más de 10, bueno, más de las 8 horas, que bueno, ahorita ya más o menos se trabajan, y eso más o menos, Sí, 12 a 16 horas siendo amas de casa, cuidando a sus hijos. O sea, sí era una explotación muy fea y y- todavía que les pagaran mucho menos sí. era bastante injusto. Y aparte en condiciones, Deplorables. sí, Sí. en condiciones malas. Y también, oigan, no, en condiciones, infrahumanas, yo podría decir. Sí, la verdad es que sí. No. Porque entonces es cuando llaman la atención a otras mujeres activistas, europeas, obviamente, Ujú. que dicen, tú no puede estar pasando esto. No puede ser que no haya igualdad de género, que de hecho es uno de los propósitos el por cual se luchó por este día. Y no el solo hecho, como te repetía yo hace un Por ser rato, mujer. Lau, que estamos mal informados y decimos, ay, no, por ser mujer, te mando a felicitar, la mujer maravillosa, la chingona, la guerrera. No, amigos, eso no es. No es, yo creo que como ser humanos cada quien da y aporta y es un gran ser humano si lo quiere Ujú. ser, no importa tu género, No, la verdad es que ahí no importa. pero no desvirtualicemos este día o creamos que por ser ya mujer ya te mereces todas las medallas y todo, no. Porque No. si hablamos de mujeres y de equidad de género, aquí buscaban esa equidad, esa igualdad, pero no porque queramos ser similares a los hombres, Lau. No. Volvemos a lo mismo, en el campo laboral se pedía eso, ¿no? Y en la actualidad sí te puedo decir que hemos avanzado, pero muy lentos, a pesar de que tú sabías, Laura, que Lau, no es Laura. Tú Lau, Lau, Lau. sabías, Lau, por ejemplo, cuántos años llevamos aquí en México que se nos ha permitido votar. Estoy entre unos 40 y 60 años más o menos. 55 años, no, 65 años, Lau. Ah, mira, 65 no años estuve a tan la mal. fecha de hora llevamos que se nos permitió a las mujeres aquí en México Ajá. el voto. Es muy poquito tiempo. Lo cual se me hace una injusticia, Sí. un nada para toda la existencia y todo lo bueno que aportamos como mujeres, ¿no? Sí. Entonces, que se nos haga visibilidad, que se nos haga, pues sí, tomar en cuenta estas situaciones. Llevamos muy poquito tiempo, por lo menos aquí en México, Lau, Ujú. y aún así te puedo decir que en muchos fragmentos todavía no hay equidad de género. No. ¿No? Y volvemos al tema de las marchas, ¿no? Las chiquillas o las jovencitas pelean y quieren, o sea, se están quejando de un machismo que siempre ha existido desde que éramos, pues, los primeros seres humanos, ¿no? Desde la época cavernícola. Pues sí, el varón siempre ha tomado más Predominado. dominación, ajá, Predominado un poco más ay, que la claro, mujer. que una mujer, pero oye, estas chicas sí se van así como que, ay, no necesitamos a los hombres. Yo creo que todos por alguna razón, Necesitamos de todos. Se y necesita el hombre y a la mujer estamos, y así tiene que exactamente. ser. Por algo está el hombre y la Tiene mujer. que haber ese balance, Sí. Lau, porque si no, imagínate, yo no, a mí no me cabe en la cabeza, Lau, que estamos peleando por algo que se destierre, de venir de un patriarcado de siglos, de haber muchas injusticias porque las mujeres nos ven inferiores Sí. siempre, y que ahora las chavillas lleven el contexto de que no necesitamos y nos convertimos en eso que estamos peleando. Yo no me cabe en mi cabeza, no puedo asimilar eso. ¿No? En donde ya muchas mujeres igual se aprovechan en la actualidad de decir, ay, no, te voy a decir que me estás acosando y que me abusaste y que me golpeaste. Y digo, No, tampoco no, tiene que ser así. no, por ahí no es, por No. ahí no es. Te repito, si las señoras que iniciaron esta lucha, unas grandes mujeres, asas,
que esas sí hicieron algo, no nada más por ellas, porque también desvirtualizamos, Lau, Sí. creyendo que, ay, no, a la mujer, vamos a proponer quién es mujer del año, ¿no? O quién se merece este nombramiento de supermujer. A ver, es la que ha hecho algo no nada más para ella misma, Si no por para la otras mujeres humanidad. y para la humanidad, sí. Para la humanidad, Lau, porque ellas no se quedaron con sus pensamientos, con sus creencias, no se fueron a esa lucha para decir nada más que se me quede a mí y que tenga yo un reconocimiento y que quede para la historia. No, 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 no. Dieron el aliciente de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tener en consideración, si yo estoy haciendo el mismo trabajo, me merezco el mismo sueldo Sí. que el género opuesto? Nada más por eso. Hay cosas que no podemos igualar. Como mujeres, te digo, la vida o lo que ustedes crean, Dios, el creador, o sea, nos hizo un complemento, el yin, el yang, el día, la noche, o sea, tenemos que buscar esa adaptación, Lau, porque no puede ser todo oscuro, todo día, arriba No, y abajo, adentro y afuera. No, 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 ambas no, partes no. nos necesitamos. Se Todos, necesitan todos, de ambas todos partes. necesitamos esa parte. Se nos hizo para hacer un complemento de muchas cosas. Así es. Y entonces te repito, Lau, a mí sí me da tristeza saber que en México hace 62 años apenas se nos permitió votar y tener el derecho de elegir. Sobre todo, Lau, sabiendo que somos más mujeres en nuestro país. Y tal vez, Y sí, son más mujeres. exactamente, y dices Somos tú, más mujeres que los hombres son. y omitían esa información, no información, ese voto, ese derecho humano, la igualdad de género no nada más viene, te repito, por querer compararnos o querer ser el lado opuesto, no, la Ujú. igualdad de género es que todos estemos iguales, todos iguales, que ganemos iguales, o sea, haciendo funciones diferentes, pero que sea una igualdad, que no sea esa. Minimización de cada, bueno, del trabajo de, no sé, de cada género. Exactamente. De hecho, yo sí estoy muy orgullosa de que se permitiera Ujú. que una mujer fuera nuestra presidenta, pero no desde el rango porque ella fuera una supermujer, porque la sociedad y sobre todo nuestros políticos se dieron cuenta que exactamente somos más mujeres, entonces a ellos les conviene empatizar, pero que no les nace del corazón y que ni No, siquiera no, lo es por creen, beneficio, es porque les conviene, ¿sí? pero no porque realmente quisieran que una mujer esté al mando de No. algo tan importante. Sí, no, 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 hubo ofensas, es más, hasta la fecha, mucha gente sí me atrevo a decir que quisiera resultados mágicos y tú dijiste, ¿no? Que Sí, por ser mujer tenías esa varita y digo, no, 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 ya no, no. desde ahí estamos mal, Lau, estamos mal en querer que una mujer, porque se le dio la oportunidad, entonces tienes que resolver todas las cagaderas que Que hombres sí, muy machos y muy hombres superiores hicieron, no, tampoco, no. tampoco. Y que a veces la U, entre la misma sociedad, yo siempre me he cuestionado, si somos más mujeres en nuestro país, Lau, si las mujeres, la mayoría de veces, por lo menos en mi generación, todavía nos Ujú. tocó quedarnos a educar a los hijos. Entonces, ¿quién está educando a esa gente y esa mentalidad machista? ¿Quién la está educando? Una misma mujer, ¿no? Sí. De hecho, el machismo viene de la mujer. Y es ahí donde yo me cuestiono eso, Lau. De verdad estamos erradicando eso, de verdad queremos un cambio. Pues Mm, parece que no, pues ¿eh? parece que no. Están actuando de manera contraria y no de una forma coherente porque están fomentando que sea machismo pero en feminismo. Claro. O sea, lo contrario pero igual. Nada más le cambian el nombre y diferente género. Sí, O ahora, sea, ahora va a pero ser no. feminista, Ajá. ¿no? Y o sea, el machismo ya lo vamos a erradicar. Y No, dices tú, no, no, no. no, 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 no. Que también, según el censo del INEGI, Ujú. también en la actualidad la O dejan que más mujeres sean el pilar de los hogares y eso es una gran tristeza porque al hombre o a la pareja se le olvidó su función y tan importante porque en la actualidad pues han dejado que muchas mujeres seamos padre y madre para los hijos, Sí. pero también tienes que ser la proveedora. Entonces siento que ahí ha habido un descuido, obviamente, de tus hijos, porque no te puedes dedicar ya nada más a la crianza de los hijos. No, tienes que cuidar de alimentarlos, de cuidarte a ti, de proveer, de cuidarlos, De proveer y de darles la oportunidad a la mejor de seguir estudiando, de darles un techo, de darles de una ver qué ser vestimenta. humano vas o das, dejas en la sociedad igual. O sea, es algo, un trabajo muy, muy grande que siento que si ¿Sí? dos personas lo hicieron, creo que deberían de compartirlo y no nada más dejar a la mujer que sea,
que haga todo ese cargo tan grande. Entonces siento que esa parte y esa responsabilidad que se nos ha otorgado a muchas Sí. mujeres, también ya dejamos o descuidamos ese lado, ¿no? Ujú. De como sociedad, qué estamos contribuyendo, qué estamos haciendo. Por eso creo que igual la mentalidad de formar un hogar a tu generación o de creer que van a tener un hijo y que se merecen ese tiempo y darse esa oportunidad, también siento que ha ido desterrada esa ideología precisamente por lo mismo, porque se nos ha olvidado roles importantes. Yo creo, Lau, que en la sociedad debemos de quedarnos con lo que ha funcionado bien de cada generación, de cada implementación de reglas, de roles de gente. Ujú. Debemos de quedarnos con lo que te ha funcionado, Lau. Si nos ha funcionado permanecer en un hogar y tener ese núcleo familiar con esos valores, Pues que siga, pues que que sigan. permanezca eso. Ajá, adaptándote siempre, Obviamente, amigos. a Sí, lo que viene sí, a continuación, sí, pero que sí que perciba, bueno, persista esa sí. parte. No, Lau, entonces te digo, el festejar el Día de la Mujer o el Ujú. decir ese Día de la Mujer o decir el 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer, creo que sí debemos de ser conscientes, Lau, Ujú. que no nada más es un festejo. Es, yo creo que cimentar más lo que ya se ha logrado paso a paso, demostrar con tus acciones, porque te digo, estar en un país en donde no hay oportunidades de trabajo por ser mujer, en donde yo te voy a platicar una anécdota. A ver. Cuando yo estaba en tu embarazo, Lau, Ujú. pues en los primeros meses, pues no se ve la pancita ni nada, ¿no? Y que yo pude haber hecho trampa para un trabajo y me piden un estudio de embarazo, ¿no? Ok. Y ahí me da mucha tristeza enfrentarme y que nos seguimos enfrentando con eso porque yo estaba buscando un trabajo, vuelvo a lo mismo, porque decidí quedarme con Ser el ustedes, pilar. ser mamá soltera, y que a mí me hacía mucha falta ese trabajo, la U, y el solo hecho de yo ser honesta, porque te digo, pude haber dicho a otra Haber gente, mentido. dame tu pipí, y que me hagan la prueba y decir que no, y de repente ya, Lau siete mesina, ¿no? Ujú. O sea, nació, no. Por ser lo suficientemente honesta y decir, ¿sabes qué es esto? No me dieron ese trabajo. Y yo era de los mejores elementos que postulé para ese trabajo. Y Y no de te lo dieron hecho, por estar pasé embarazada. diferentes pruebas, que la última era tu examen médico, ¿no? Ujú. Para que ya te ingresaras o estuvieras en Para que ese te dieran el trabajo. trabajo. Ujú. Y me dijeron que no. Entonces, híjole, ahí me dio mucha tristeza porque, obvio, no vas a poder cargar cosas, pero tampoco eres discapacitada. El trabajo al que yo fui a hacer esa solicitud, pues no tenía yo que cargar cosas físicamente, no No. eran más mentalmente y solucionar. Y me negaron esa oportunidad y esa oportunidad, lo cual me sigue dando mucha tristeza que en la actualidad, si tú estás embarazada, y vas a pedir trabajo estando embarazada y que todavía no se te ve el embarazo y que tú todavía no puedes decir, estoy embarazada, ¿no? En tu primera Ujú. entrevista, que se te niegue esta oportunidad. A mí sí, esa parte se me hace tan cruel porque tan solo en mi caso, la U, me era muy necesario tener ese empleo. Sí, era importante que Muy consiguieras ese importante, empleo. O sea, no solamente para ti, también para tus hijos. sí. Y se me negó esa oportunidad y eso sí me da mucha tristeza porque dices, ¿tú cómo? Entonces, como mujeres se nos exige dar siempre más y volvemos a lo mismo. Somos igualdad. ¿Cómo quieren que se reproduzca la humanidad si no es a través de una mujer? Porque el hombre sí, su célula es muy importante para fecundar, pero quien tiene que llevar todo ese proceso de nueve Es la meses mujer. es la mujer. Así Y es. que aún así tú la limites y creas que no te funciona, que no te sirve, que la deseches, eso a mí sí me da mucha tristeza y esa es mi anécdota, Lau. Ah, ¿tú has tenido alguna discriminación o alguna diferencia a tu edad, Lau, que digas, wow, ¿por qué ser mujer en México pues no está tan chido? Fíjate que no, yo no he tenido esa, bueno, siento que yo no he tenido esa discriminación. Ajá, No sé si se deba a que aparento ser un chico, un hombrecito. ajá, No sé, igual pueda que gracias igual a eso yo no he tenido esa discriminación como algunas mujeres, porque sí me ha tocado ver que, pues sí, es discriminación hacia mujeres. sí, Pero por el momento a mí no me ha tocado. Ojalá que no me pase. Probablemente
más a futuro cuando salga a otros lugares y todo eso, posiblemente sí, porque pues sigue habiendo esta discriminación, este machismo, siempre va a haber, y sobre todo más en México. Es algo que también me voy a llegar a enfrentar. Y no solamente es discriminación como mujer, sino también discriminación por mi orientación sexual y por la forma en la que yo Sí, me he visto. sí. Entonces, aparte de la discriminación de mujer, de ser mujer, que probablemente me pueda llegar a pasar, se me suma también la discriminación por la forma en la que me he visto, la forma en la que me expreso y la forma en la que yo amo o de mi orientación sexual. Sí. Es algo a lo que igual estoy un poco preparada, me estoy preparando mentalmente, emocionalmente, en todo ese aspecto, pero sí te puedo decir que en este caso yo no tendría una anécdota. No te eh, acuerdas, Lau, no te acuerdas, pero sí la has tenido. ¿Te acuerdas cuando me comentaste que compañeros de un salón o compañeros de la escuela, mejor dicho, te dijeron que era mucha carne para ti? Es una Ah, discriminación tan marcada, cierto. machista. Sí, tienes razón, no me acordaba de esa. Bueno, entonces sí, perdón, ya me acordó aquí Rose. Ujú. Me acuerdo, yo hace unos 2, 3 años más o menos, yo tuve una pareja. Entonces, la verdad, esta pareja, pues sí, era muy guapa, es muy guapa, muy atractiva. Y tenía unos compañeros, justamente en la prepa, que sí llegaron a hacer un comentario bastante machista y muy discriminatorio porque sí me dijeron como, ella es mucha carne para ti. Y yo como de, ¿por qué? O sea, ni siquiera yo me llevaba así de pesado con ellos como para que me dijeran eso. O sea, todavía si me llevara con ellos, bueno, pues te llevas, te aguantas, ¿no? Así Ujú. te llevas con Sí, ellos. Pero sí. yo no me llevaba con ellos. ¿Acaso sí los saludaba y todo? No nos llevamos mal, pero tampoco a ese grado para que me llegaran a decir ese tipo de comentarios. Y yo la verdad sí me sentí mal porque dije, ni al caso. O sea, ¿por qué tu comentario todo innecesario? Porque ellos claramente sí sabían Sí, quién era mi sí, pareja, sí claro, la conocían, sí la llegaron a ver, claro. pero yo no entendía esa necesidad de decir eso de, es demasiada carne para ti. Sí, salió su machismo. Y también no recuerdas, pero tú me comentaste que igual en el deporte, por ser una persona que destaca, si te gusta convivir o jugar con varones, es algo que tampoco te No, no me acordabas. acordaba. Hay algunas cosas que no sé si es para uno protegerse emocionalmente o Siento que es como que lo porque no reprime le, o como que no le no dan, pones tu interés ajá, en esas situaciones, tal pero vez sí, no las pongo no, como no debería. porque no le pongas ese interés en esas situaciones quiere decir que no has sufrido ese, Discriminación. sí. Sí, sí, es cierto, igual hay algunos hombres que no sé por qué, pero sí he sentido alguna envidia de algunos hombres y he tenido amigos que me han llegado a tener envidia. O sea, yo digo, o sea, sí me gustan las mujeres, pero pues tú tienes más oportunidad con ellas por Claro, ser hombre. claro, A mí se claro. me dificulta todavía un poco más. Puedo aparentar ser un chico, pero no lo soy. Entonces, Ujú. no, ni al caso. Y pues a mí me gusta mucho el deporte y a veces sí me confunden con un chico y por igual destacar en el deporte, pues a veces sí eran un poco más manchados sabiendo que nunca voy a igualar la fuerza de un hombre ni nada. Entonces sí se pasaban igual bastante con eso. Sí, así como que dicen, ¿quieres ser hombre? Que están bien ignorantes porque no es que Sí, tú quieras, Lau, o no es que tú no, quieras ser, imitar y anhelas, o sea, así me gusta. es O tu sea, sentir que tienes un cuerpo ujú, femenino y que por ende biológicamente muchas femenino, desventajas, desventajas. pero no quiere decir que tú nada más por igualarlos o porque es tu figura a seguir, No, no, o sea, es tu y es más, a mí sentir. que, o sea, a mí ni siquiera me importa lo que hagan o no hagan. O sea, yo ni siquiera Ujú. llego y los molesto como para decir que me merezca que hagan ese tipo de cosas. Sinceramente, no, yo no he provocado ninguna situación como para que llegue esa discriminación o esa agresión verbal, porque de cierto punto es agresión verbal. No de cierto punto, Lo es es. agresión Es verbal. una agresión verbal. Entonces, yo sigo muy, muy a cuentas en el futuro Ujú. que va a seguir esa discriminación y más aparte, pues mi forma de sentir y la forma en la que me he visto y la que me expreso, Sí, pues va a sumar un poco falta más. mucho, pero volvemos a lo mismo, enfocarnos. El Día de la Mujer, quien son el pilar de la mayoría de los hogares mexicanos, es una mujer. Sí, definitivamente. Entonces, tu lucha, preguntémonos estos amigos y amigas, ¿en dónde empieza? ¿Tu lucha nada más porque te lo pusieron, te lo impusieron y que ni siquiera sepas el Por origen borrego. o el por qué viene esta conmemoración? ¿O de veras hacer una introspección en tu vida y decir, ¿sabes qué? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué estoy dejando como sociedad? Ujú. Decimos, tenemos unos avances y una aceptación tuya que a ti te tocó otra generación, pero ¿de dónde vienen los valores? ¿De dónde vienen las cosas que como sociedad y como mexicano traes desde tu casa, tus creencias? Claro.
¿no? A mí me sorprende, digo, mucha gente, que igual he visto casos, Lau, en anécdotas de Ujú. gentes que, o de madres que son, a mi punto de vista, amigos, que han criado bien a los hijos y todo, y les han salido unos hijos tan patanes, tan mal agradecidos, que dices tú, dónde estuvo la falla, ¿no? Ajá, Pero creo que ya como adulto que eres, ya haces conciencia, y si a ti te gusta ser así, pues es tu esencia igual, ¿no? De ser mala onda, mala de persona en ser sí. cruel, Ujú. inhumano. Y también me ha tocado ver que mujeres que tienen buenos valores, buenos principios, buen apoyo, han engendrado a seres humanos así, ¿no? Súper, hiper machistas, en Bastante. donde tú no me puedes superar, yo sí te veo inferior, Solo por ser mujer. sí, por ser mujer, ¿no? Y una anécdota personal mía, si les puedo decir, no platicar muy a fondo porque procuro no darle la importancia, Ujú. pero no porque no le da la importancia para platicarlo, ¿no? Porque hasta después se pueden, ofender y decir que porque los expuse. Pero a mí en lo personal sí me han pasado muchas cosas que tiene que ver mucho con el machismo, Lau, con el verte siempre inferior Pero y que sí quisieron y lastimaron muchas cosas, pero te repito, yo digo, híjoles, y siendo criados por una mujer extraordinaria. Y esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Por qué? ¿Dónde vino? ajá, ¿cuál es la razón si fuiste criado de ¿Cuál fue esta el error? manera por Claro. una mujer Ujú. que ni siquiera es machista, No, primordialmente no es lo es, no. y fuiste o te convertiste o eres un machista? Sí, porque esa mujer, recordando de mi vida, Ujú. también fue muy violentada, muy inferiorizada siempre en su manera de pensar, en su manera de superarse, en la Claro. manera de esa igualdad. De hecho, te voy a platicar una anécdota. A ver, a Ella, ver. esa mujer de la que estamos hablando es mi madre, la señora Lidia Olvera López. Estoy muy orgullosa de ella, mucho. Y viene a colación porque es una mujer que ya no está aquí en este plano terrenal y que probablemente mucha gente diría, ¿no? Pues sí, todos hablan bonito de eso, pero yo sí me quedó muy marcado y sí tengo en mis memorias ver cómo nunca fue reconocida en muchos aspectos ni por su papá. Quiso hacer una sociedad, una mujer siempre muy emprendedora, quiso hacer Ujú. una sociedad, logró esa sociedad y nada más de la noche a la mañana le arrebataron porque ella, en la época donde ella vivía en Lao, Claro. pues no tenías la información de hacer un documento que valiera para hacer tu, ¿Tu casa? no, para O hacer tu este. sociedad. Ah, ok, ok. No, ellos venían del rubro tabiquero y ella se Mm, asoció con mi abuelo. Y ella con tanto esfuerzo, ¿no? Con tanto sacrificio, porque también le tocó ser madre soltera. mm, Y con tanto esfuerzo para superarse, para ella no nada más dedicarse a su hogar o servirle a otra gente, ¿no? Ella quiso emprender esto, tuvo esa visión de ver un potencial en ese rubro y con tanto esfuerzo y sacrificio logró poner una parte importante en ese negocio y el abuelo nada más de la noche a la mañana se la dio a un hijo varón. Y lo cual se me hizo muy injusto porque no era su dinero nada más del abuelo, ¿no? no. Pero se la dio porque, pues, socialmente el macho y el machismo, ¿no? Ujú. Era como que una mujer o una vieja, como se nos menciona siempre, ¿no? Una vieja, Despectivamente. sí, una vieja Puede ser mejor va, que yo. sí, puede ser mejor que yo. Y mi mamá no estaba compitiendo con el decir yo voy a ir a hacer el blog, no, ella tenía empleados y tenía esa idea de decir, pues yo contrato un Tenía empleado, esa visión, sí. que siento que era una visión muy adelantada igual para su Sí, época. sí, sí, sí. Y Y más sin siendo mujer. embargo, le cortaron las alas y fue un obstáculo muy feo porque socialmente no nada más te dañan en lo económico. No. O sea, te dejan, sí, con la creencia de que tú no sirves más que para parir Ser ama de ajá, y casa. ser ama de casa y Ser un objeto párale. sexual Sí, igual. exactamente. Solo para eso. Sí, y les digo que hay muchas vertientes sobre este tema, que es muy delicado. Este es Bastante. nuestro punto de vista, amigos. No se lo tomen tan a pecho y Ni no personal. queremos decir que esta es la verdad Esto es lo porque absoluta. tiene que ser así. No, Sí, no no. tampoco. No, 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 porque si hablamos de cómo igual muchas mujeres igual han hecho que este valor y este aprecio y esta igualdad se tira y se A vaya la por el borda. caño, también ha habido muchas mujeres que
Se han que querido aprovechar. sí, que se han querido aprovechar y que también, por ejemplo, las que se dedican a vender su cuerpo visual o Ah, también. físicamente tienen sus razones, pero ellas dicen, a mí no me importa y qué me va a dar, yo tengo que comer, y lo cual yo creo que también tienen razón, Lau. Sí, hay que Ujú, estar abiertos a sus razones, ujú. pero volvemos y nos volvemos aquí a acomodar al hecho de que hubo mujeres muy importantes que hicieron esta lucha, que sufrieron muchos acosos, muchas amenazas, porque Sí. tengamos visibilidad ante el mundo, Lau, porque a mí se me hace increíble que siendo un elemento tan importante y tan valioso como una mujer, se nos haya hecho creer que no servimos para nada, que somos un cero a la izquierda, que no podemos destacar en todo. Y efectivamente, a mí en lo personal no me gustaría destacar en todo. Por ejemplo, hacer cosas que un hombre puede hacer. Es lo que puedas, por igualdad, y a lo mejor lo hago por satisfacción, pero no quiere decir que yo quiera competir para Ser quitarles mejor. los puestos, ¿no? Ser Y mejor que que el a hombre. veces la gente tampoco se da cuenta que si estás compitiendo por ese trabajo, por ejemplo, hay muchas mujeres que son maestras albañilas, ¿no? Cuando Ujú. antes tan solo en mi generación, no, ni se oía No, no se hablar de veía que eso. te puedes emplear en muchas cosas, pero De no en albañil. eso. Ah. Y la verdad que muchas mujeres tuvieron que hacer eso, volvemos a lo mismo, porque hubo un abandono de pareja, porque el hombre no se hizo De padres responsable y también. decir, ¿sabes qué? Aquí los dos procreamos este hijo, los dos lo sacamos, o yo me hago cargo y tú te haces responsable también de esta parte, no, se olvidó. Entonces, esas mujeres no tuvieron otra alternativa de decir, ¿sabes qué? Pues tengo que estar en los dos lugares, no puedo descuidar a mis hijos al 100% No, y me tengo que emplear. Y muchas veces en empresas ya bien posicionadas, la U no te dan tantos permisos. O si no, te los dan, ya queda en tu expediente como que no eres una empleada funcional para ellos, ¿no? O no. se te descuenta más de lo que tú ganas en un día laboral. Entonces, a mí mis respetos para esas mujeres, porque, híjole, sí que es un trabajo muy, muy, muy pesado. Sí, muy desgastante. Ajá, y ellas buscan, porque aún así, en la época en donde estamos, de los casos que yo he sabido y he visto y me he informado, no se les paga igual que un maestro albañil. No, Sigue habiendo esa desigualdad. Y les digo, aquí no vamos a destacar la igualdad de si trabajas de albañil como un hombre o no. O sea, ellas están haciendo lo mismo que un albañil y no se les está no, no es lo pagando mismo. igual. Y esa es la igualdad que se busca, Lau. Si yo estoy haciendo lo mismo que el otro género, págame igual. Nada más, no O te sea, pedimos otra cosa, solo paga igual. exacto. Reconoce mi punto de vista Ujú, igual que el otro. Aquí yo no estoy viendo si soy más por mujer o más por hombre, ujú. no. No, Queremos esa igualdad de pensamiento, pero que en la acción o en las cosas nos necesitamos los dos. Pero no tenemos por qué tener esa mentalidad de superar o ser mejor que el género más. opuesto. Sí. No, 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 quitémonos esa idea. Esa ideología. Sí, claro, y tan es así, Lao, que te repito, volvemos al tema del 8 de marzo, Ujú. en donde a una mujer, ¿cuándo ibas a pensar, Lao, que cuando se nos permitieron los votos a las mujeres, iba a llegar a una mujer a ser presidenta? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, la verdad es que no. Jamás. No, 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 no se Jamás, imaginaba. jamás. Y aún así socialmente, y está bien, porque tiene que estar muy preparada un cargo tan importante, Ujú. no es cualquier cosa, No, pero muchos hombres no han tenido doctorados como los tiene la mujer que hoy la nos está presidenta. gobernando. Y entonces a ella se le exigió ser una persona súper preparada mentalmente y emocionalmente, pero se le exigió, lo cual también digo, ¿dónde está la igualdad? ¿No? Porque Se le si a exigió esas más a nos la mujer. vamos, pues a todos los presidentes se les Tendría que exigir así. debió haber exigido lo mismo, ¿no, Lau? Sí. Y sin embargo, a esta mujer, por ser la primera, no se le exigió. Y aún así tampoco se le ha dado la libertad, a pesar de que la revista Forbes le ha dado el cuarto lugar como la mujer Más más, poderoso. más poderosa del mundo. Y aún así no la han dejado No, trabajar no. independiente. Y para los que no sepan, por si alguien no sabe qué es Forbes, es una revista política social Ujú. en donde se investiga y se menciona a la gente con liderazgo muy, muy, muy importante a nivel mundial. Y te repito, a ella sí también se le exigió tener una preparación extraordinaria, Sí. ¿no? Y mi mención para todas las mujeres,
Desafortunadamente, las que más han destacado, las que más en mi investigación, Lau, Ujú. se les reconoce es muchas mujeres en la política, lo cual digo, Sí. está bien, pero también hay otros ámbitos, Lau, Sí, no solo el político. no solo político, hay muchas mujeres que han destacado em, en varios rubros, en varias formas, y no se les reconoce. Tú, por ejemplo, ¿sabes cuál fue la primera mujer que fue al espacio? ¿El nombre de la primera mujer que fue al espacio? No, no me sé Y su que nombre. eso en historia también lo deben de implementar, ¿no? En la educación. Ah, sí, sí. Ujú. Tenemos una primera mujer mexicana que fue al ¿Ah, en espacio. serio? Sí, sí, se llama Eva Ramón, es una científica. Para empezar, bueno, ella no fue la primera que fue al espacio. Ella fue igual una científica Ujú. mexicana, Eva Ramón, que descubrió la cura del VIH, si mal no recuerdo. Si estoy mal, amigos, corríjanme, Déjenlo en los no, comentarios. déjenlos en los comentarios, pero ella fue la primera científica que sí logró erradicar Wow. esta enfermedad. Sí, fue nada más a 29 personas, lo cual tampoco le dio un reconocimiento a nivel mundial, Claro. pero el solo hecho de haber hecho esa investigación y haber librado a esas 29 personas, pues ya se Ya era para merece que... una Sí, mención muy sí, no, grande, sí, ¿no? la verdad es que sí. De decir, claro, que esta mujer se le debe de reconocer. Y la otra mujer que fue al espacio se llama Katy Echazarreta. Ella igual fue la primera mujer mexicana que se fue al espacio y que muchas veces la vuelvo a lo mismo, ni Ujú. siquiera tenemos información. Yo la tengo, amigos, porque me tocó hablar de este tema, porque vamos a hablar de este tema, Tuvimos que pero abordarlo y investigar un sí, poquito más pero a fondo. exactamente para reconocer a estas mujeres que sí hicieron algo extraordinario, Importante que sí igual. abrieron esa brecha en donde ya se le tomó en cuenta por lo menos a un mexicano, porque si estamos luchando por esa igualdad, Sí. vieron un mexicano y que fue mujer, Mujer pues qué es padre, mejor. ¿no? Pero ya se le tomó en cuenta en la NASA para que esta mujer pues tuviera la oportunidad de haber experimentado y vivido y Ujú. ganándose ese puesto. No sé, Lau, si quieras agregar otra información que venga aquí al caso a hablar, otra situación en donde nosotros estamos pues festejando. Este Y lo jamás. festejamos porque queremos hacer este podcast para que hagamos conciencia, amigas y amigos, de por qué no debemos de festejar y felicitar a cada mujer que veamos. Sí, no, tampoco igual exageren Les así digo, ese grado. reconózcanle su lado Sí, humano, que pero bien chido, pero no no. es de, ay, por ser el Ya hecho por de ser ser mujer te mujer. voy a felicitar. Pues, No, no, tampoco. no, no, Yo sí no. tengo una pregunta para ti, A Rose. ver, ¿Crees que las redes desvirtualizan a esta generación referente al Día de la Mujer? sí, 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 porque desvirtualiza. desvirtualizar. Desvirtualizar. ¿Crees que ¿Sabes sí lo por hace? qué? Porque volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que malinforma, Ujú. gente que no habla con la verdad sin hacer una pequeña o grande investigación. Entonces, la gente lo que busca es que otra investigue por ella y nada más ponerle y ya irte como, pues sí, como si fuera la verdad absoluta, ¿no? Que Y si fuera la única fomentando. opción, la Y única información. desafortunadamente, igual a mucha gente en nuestra sociedad no le gusta investigar, no le gusta saber nada, se va Cuestionar. con la opinión de muchos, Ujú. con lo que están diciendo que quieren que creamos. Y no, amigos, hay que despertar. Si queremos igualdad, también debemos aportar nosotros este grano de arena. Acuérdense que granito en granito, pues se hace una gran playa. Y no está mal, esa información, te repito, tú a lo mejor no sabías estos temas o a lo mejor detallitos de por qué Los de estas detalles, fechas sí. de a lo mejor las Uno mujeres que otro detalle no me que lo sabía. han sobresalido y yo quise traerte esta información también. De hecho, hasta ni siquiera te la pedí que la investigaras tú tanto porque yo quería que la supieras de viva voz y de fuentes que sí son importantes. Yo tengo fuentes en donde no nada más me dejo igual guiar por Por lo lo que que a lo mejor dicen y tiene lo fácil. Sí, información a que mí sí me digan gusta, indagar sí, creo más. que hubiera sido una muy buena detective, Lau. Sí, sí me gusta eso y uno a veces ni siquiera sabe para qué tiene esa habilidad, ¿no? Ujú. Y pues, sin más, por el momento, amigos, espero que este tema haya sido De no su interés. aburrido, de su interés, que se supieran
un poquito de el por De la qué no historia. debemos de Crean distorsionar conciencia. esto, de que si tu hija quiere salir a protestar y a lo mejor su protesta es no usar bra porque se lo impusieron, está bien, es muy libre de hacerlo, pero yo digo, ¿eso en qué ayuda como sociedad para nosotras? ¿Qué ayuda? ¿Qué igualdad? ¿Puedes usar sostén tu calzón de...? O sea... No usar calzón. Porque a veces su rebeldía de muchas chavitas es eso, ¿no? No uso sostén porque está bien, es tu cuerpo, es tu mente, pero ¿en qué me ayuda? Al contrario, afecta. Es vandalismo. Hacen su vandalismo. Exactamente. Entonces Por que ese sean, tipo de cosas que ni siquiera son importantes. o que las mujeres, no, no, mujeres, no. Ay, no, no, no. Vean bien sus referentes, amigas, niñas. Vean sus referentes, no se dejen guiar por otra cabeza más tonta, más loca que ustedes, no, No. por favor. Hasta en eso hay que ser muy, muy inteligentes, Inteligentes. niñas, de a quién estás escogiendo como ¿A quién líder. sigues? Tú tienes derecho a decir tu inconformidad, lo que no te gusta, pero también tienes el derecho y la obligación moral y social de proponer cosas buenas para hacer ese cambio de lo que tú te estás quejando. Porque también como sociedad la uno, ay, no nos quejamos de todo Pero esto, no el proponemos gobierno ni lo hacemos hace. nada para mejorar. Deja de que lo propongas, hazlo, güey. Hazlo. O sea, porque proponer ideas pues, chingonas todos tenemos, Lau. Todos podemos creer que tenemos, que nuestra mejor idea idea. es la única, la mejor. Ujú. Hazlo, llévalo a cabo, ¿no? Mucha gente dice, yo haría esto, la presidenta, y siempre, y Llévalo a todos cabo. juzgamos y criticamos, pero tú nunca has estado ni en ese bando, Ni ni lo has hecho, ni siquiera lo vas lo a has hacer, hecho. seguramente. Exacto. Y sí, amigos, pues nos despedimos aquí en Fábrica de Anécdotas. Escríbanos. Fabricando anécdotas. Perdón, sí. Fabricando No, anécdotas. Si es de tu interés, pues inscríbete. Nos ayuda muchísimo para llegar a más gente. Suscríbanse al canal. Sí, es importantísimo que se suscriban. Tenemos la vil encomienda o muy grande encomienda Sí, de tal vez muy llegar grande. a cumplir los requisitos que nos pide YouTube para empezar a monetizar Este bello canal. este bello canal. Y también tenemos el gusto de hacerlo y que esperemos que transmitamos esa conciencia, A la demás amigos, gente. y esos temas que a lo mejor, pues, para mucha gente no son relevantes, No. pero creemos y nosotros nos pusimos a analizar y que sí era un tema relevante. Bastante relevante. Pues bien, Lau, sin más por el momento, amigos, nos despedimos. Aquí, Rose y Lao. bye bye. Bye.